Hola, hola, hola. Pues seguimos aquí saliendo del armario espiritual y hoy con una persona que me apetecía mucho que estuviera porque la conocí recientemente y para mí ha sido todo un descubrimiento, toda una experiencia en muchos aspectos que hoy vamos a hablar de ello. Pero Patricia, a mí me gusta siempre empezar estos espacios haciéndose esta pregunta es, ¿quién es Patricia Setien? Bueno, lo primero, Ángel María, muchísimas gracias por ofrecerte para hacer esta entrevista y conocer un poco más qué es la biodanza y me presento. Bueno, pues como has dicho, me llamo Patricia, soy licenciada en psicología y facilitadora titulada del sistema Biodanza Rolando Toro. Además, soy terapeuta en intervención sistémica breve. Dedico mi actividad profesional como funcionaria del Cuerpo Facultativo Superior de Psicólogos en el Gobierno de Cantabria desde hace 18 años y colaboro activamente facilitando sesiones semanales de biodanza en el marco de la Asociación Zorchano, que empuja, ¿verdad?, el desarrollo humano, creativo y cultural desde los Valles Pasiegos, en Cantabria. Ujú. Además, soy mamá de dos niños, Elías y Lucía Caterina. Y esto te De todos puedo los, contar. de todos los títulos que ha dicho, yo creo que el último seguramente sea el más importante, ¿no? Muy importante, sí. Yo creo que sí. Y claro, yo me veo aquí con un reto muy importante, que es el de, has dicho una palabra que es la que va a ser central en esta charla, que es la de biodanza. Yo he tenido la suerte de experimentar lo que es la biodanza a través de un taller tuyo y precisamente allí en Cantabria y para mí fue toda una experiencia, ¿no? De hecho, el motivo que estoy hoy aquí son dos cosas. Por un lado, la experiencia de la biodanza y luego lo segundo, tu mirada, ¿no? Luego hablaremos también de ello. Pero partiendo del hecho que con palabras va a ser difícil de explicar, al menos el concepto de qué es la biodanza, ¿en qué se trata? ¿Cómo lo transmitirías tú? Ujú. Vale, pues mira, yo te cuento. La biodanza, el sistema biodanza, es una disciplina humana, un sistema de integración en el que a través de la música, el movimiento, la expresión corporal y ejercicios de comunicación en grupo, se facilita la regulación emocional y además se facilitan las relaciones entre las personas. Después de una sesión de biodanza se consigue una armonía como muy integradora con nosotros mismos y también con los demás. Además, pues es una técnica, más allá de una técnica, un sistema, ¿no?, que lo que promueve es la inducción de vivencias integradoras, es decir, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Así construye progresivamente un clima de confianza. De esta manera, las personas que participan en una sesión de biodanza pues pueden vivenciar de una manera integrada formas de relación que son más afectivas, más espontáneas, más creativas. También biodanza, a mí me gusta mucho decirlo así, es una propuesta pedagógica de afecto y una oportunidad de reconocimiento de la identidad personal, además de la propia, también de los demás y para los demás. Biodanza es eh, o nos aporta la vivencia de la capacidad de sentir y de maravillarnos con la vida. Favorece de esta manera pues, el desarrollo humano y nos reconecta con la alegría, con el placer de vivir, también con una forma muy sutil que es a través, ¿no?, de estas técnicas psicocorporales, profundizar en el autoconocimiento pues, de cada uno de nosotros. Y mira, Ángel María, la biodanza pues viene de bio, vida, ¿no? Mm, Y de danza como un movimiento pleno de sentido. Es decir, literalmente sería pues danzar la vida, ¿no? mm. Y eso así te puedo Sí, decir. pero fíjate, el taller que dimos contigo estaba dentro de un evento que nosotros llamábamos Memento Vivere, que era como recuerda que estás vivo, era un evento de celebrar la vida y la experiencia que yo viví, como digo, todo eso que has dicho que es maravilloso, con tus palabras suena todavía mejor, pero que a mí es una experiencia, o sea, aquí vamos a continuamente luego invitar a que la gente
no se quede únicamente lo que le estamos contando y que si todo esto le resuena, de verdad que lo experimente y que lo pruebe, ¿no? Porque tú has dicho que es algo muy vivencial y efectivamente para mí lo es. Pero has mencionado que biodanza de Rolando Toro. Cuéntanos quién es y de dónde surge todo eso, claro. Pues sí, pues Rolando Toro fue un visionario, fue un psicólogo y antropólogo chileno, además pintor y poeta, porque a él lo que le gustaba realmente era definirse como poeta y, y él comenzó sus inicios como profesor de enseñanza primaria y ahí ya sí que manifestó su capacidad de innovación, también pedagógica a través del arte, lo que posteriormente dio origen a la educación biocéntrica, ¿no? La biodanza, desde este hecho, con Rolando, nace en un contexto cultural y social donde aparecen los primeros movimientos ecologistas, donde se están gestando corrientes de pensamiento como el biocentrismo, ¿no? Que es al final la base conceptual de la biodanza, en el que lo que se pone en el centro es la meditación sobre la propia vida, ¿no? Poner la vida al centro, ¿no? No, no tanto este paradigma más antropocéntrico, sino aquí la vida, ¿no? Como contexto cultural y social. Posteriormente, Rolando, como psicólogo, realizó investigaciones sobre la expresión del inconsciente y los estados de expansión de la conciencia. Y a finales de los años 60 inició sus experiencias con el sistema biodanza. En ese periodo desarrolló un modelo teórico y las bases del sistema que siguió trabajando toda su vida. En los años 70 aproximadamente se trasladó a Argentina y después estuvo en Brasil, donde vivió 13 años. De hecho, Brasil es uno de los países que es más motor en los años 70 de este impulso. Y en Europa es precisamente Italia, en los años 90, donde él se instala a vivir y se expande el movimiento a nivel mundial, en los años 90. Ahora mismo el sistema biodanza se encuentra en 54 países y está articulado por una amplísima red de escuelas, directores y directoras de las mismas, didactas y luego pues las personas que facilitamos las sesiones. Y también pues decir que Rolando Toro tuvo la visión de articular en un puzzle maravilloso todo el conocimiento que había en esa época sobre arte, sobre determinados aspectos psicológicos que para él eran fundamentales, aspectos biológicos también. Es decir, todo el sistema biodanza y todo su marco teórico se sustenta o bebe de muchísimas disciplinas, ¿no? Y por eso realmente él tuvo esa capacidad de visión en el que el cuerpo eh, o trabajar o vivenciar desde el cuerpo pues era, era una expresión máxima, ¿no? Él habla de la biodanza como el ars magna, ¿no? El arte supremo de cada persona, desde además la parte sana, ¿no? Él se apoyaba mucho en las cuestiones psicológicas, pero desde la parte sana, no desde los problemas. Y por eso decía que era tan importante, ¿no? Trabajar desde el cuerpo, desde la música, desde el encuentro con los demás y todo eso como pues, nos aporta salud al final, ¿no? Y bienestar. Y a mí me gustaría preguntarte, Patricia, ¿cómo llegas tú a todo esto? ¿Cómo lo descubres? ¿Por qué te llama la atención? ¿En qué momento dices tú, yo me quiero ser facilitadora de todo esto? ¿Cómo es ese Uh-huh. proceso? Pues mira, en el marco de la asociación que te decía, de Zorsano, aquí en los Valles Pasiegos, tuvimos la suerte de conocer a una facilitadora, Miriam Cubiles, que vino aquí a facilitar biodanza, ¿no? Y, y yo después, pues me animé, porque al final me di cuenta de que era una herramienta que, que complementaba muy bien también mis estudios y mi perfil profesional. Entonces, bueno, pues a través de la escuela de Bilbao, la escuela Loratu de biodanza,
comencé a formarme en el 2017. Las escuelas, porque tienen todas el mismo contenido, parten de una enseñanza teórica, metodológica y vivencial, ¿no? Y el ciclo de formación dura 3 años, que están estructurados en 28 módulos y un proyecto Minotauro, que es como por así decir el módulo más terapéutico, y 2 seminarios. Además de completar esta formación, es necesario pasar un periodo de sesiones supervisadas por didactas que estén dentro del sistema, y además elaborar y defender un trabajo de fin de formación, pues tipo un trabajo fin de máster, que lo llaman monografía ante distintos didactas y el director o la directora de la escuela en la que te has formado. Entonces, este es el proceso que seguimos las personas tituladas, que facilitamos pues, grupos de biodanza en el sistema Rolando Toro, y se consigue pues, esa titulación dentro del marco de la Federación Internacional de Biodanza, o la IBF. Pues claro, no te voy a ver que me suman los 3 años, evidentemente, pero sí me podría decir un poco los fundamentos, aunque has ido enunciando ya varias cosas, ¿no? Es decir, entiendo por lo que estás diciendo, pues que hay mucha base, porque a veces pensamos que estas cosas son de un iluminado que se le ocurre en 5 minutitos y venga, podemos hacer cualquier tontería, ¿no? Veo que No, hay qué mucho va. detrás. ¿Podrías enumerarnos un poco los fundamentos de todo esto? Sí, pues mirad, os cuento. La biodanza, como os decía, busca promover la capacidad de enlazar de forma holística el uno con sus emociones y su expresión, ¿no? Y es un método cuyo objetivo es el desarrollo de las capacidades humanas, incluyendo pues, lo que te decía al principio, ¿no? El sentimiento de felicidad, de alegría, las habilidades de comunicación, mejora de las relaciones. Y las vivencias en biodanza están orientadas para estimular los potenciales en 5 ejes, que es lo que estableció Rolando Toro como los denominados y las denominadas líneas de vivencia, ¿no? Que serían la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. Uh-huh. Y por ser breve, la vitalidad entendida como esa capacidad que tenemos los seres humanos de tomar, ¿no? El ímpetu vital, de activarnos y también de descansar. Quiero decir, la vitalidad se entiende también como la habilidad o la capacidad de descansar, de encontrar descanso, ¿no? La sexualidad como esa capacidad de conseguir, de ser conscientes más bien de que el placer por vivir está en todo el cuerpo, no solo en una parte más orgasmocéntrica o coitocéntrica, sino más en la totalidad, ¿no? Al final la piel es el órgano sexuado más grande que Uh-huh. tenemos. Y la creatividad también como esa capacidad que no solo tienen a veces los artistas. Esto a veces lo decimos en las clases y la gente dice, claro, pero es que yo no sé si soy creativo o no, todos lo somos, ¿no? En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras formas, yo qué sé, de decorar la casa, de tomar un camino u otro para ir al trabajo, ¿no? Y luego el pilar, la afectividad como línea, porque nos conecta con nosotros mismos, con los demás y con la totalidad, ¿no? Esos 3 niveles de vínculo. Y la trascendencia como lo que cada persona entiende que es la espiritualidad, ¿no? Que es la naturaleza, que es Dios, cada uno hay como Entonces, por ejemplo, todo el articulado de la fundamentación pues parte de lo que es la definición, el modelo teórico, el principio biocéntrico y el inconsciente vital, que es la vivencia en biodanza, ¿no? Es esa experiencia que ocurre aquí y ahora,
que está, por tanto, acotada en el aquí y en el ahora. Y luego, pues lo que te decía también, aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, identidad e integración, en cuanto a la diferencia de integración con disociación. Se estudian los estados de trance y regresión, antecedentes míticos también y filosóficos. Se estudia el movimiento humano con todas sus categorías, el contacto y las caricias, y luego pues distintos seminarios que pueden ir desde seminarios de voz o de inteligencia afectiva, ¿vale? Y el éxito pedagógico y terapéutico de biodanza se debe a sus efectos sobre el organismo como totalidad, ¿no? Y a su poder también de rehabilitación existencial, ¿no? Decía Rolando Toro que hay 7 poderes, ¿no? En biodanza, que es el poder musical, es el poder de la danza integradora, el poder de la metodología vivencial, de la caricia, el poder del trance, el poder de la expansión de la conciencia y el poder del grupo. Porque el grupo al final es el todo, ¿no? Y como también decía Rolando Toro, la biodanza por eso funciona a pesar del que facilita, por todos estos poderes. Claro, claro, sí, sí. Aunque me puedo creer eso de que la biodanza funcione a pesar de que no la facilite, yo estaba repasando los 5 conceptos, ¿no? Vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad, trascendencia y esos 7 poderes que has enunciado. Y es cierto que yo los pude vivenciar en la sesión, ¿no? Pero mi vivencia fue que aquí la facilitadora sí tuvo algo que ver, ¿no? Es decir, entonces yo no sé si esa mirada que tú tienes también se practica, también te la enseñan, si es parte de la metodología, porque yo por mi profesión he tenido la suerte de conocer a miles de personas, miles, y te puedo asegurar que no me he cruzado todavía con una mirada como la tuya, ¿vale? Entonces, yo no sé si eso es parte del proceso o tú, yo te vi ahí muy entregada, yo te vi ahí, luego hablaremos del cómo, pero yo te vi en presencia absoluta. Sí, sí, en presencia, y esto es parte del proceso, claro. De hecho, durante la formación, lo que siempre se recomienda es que sigamos grupos semanales de biodanza como participantes. Y sí que es cierto que como hay una parte, bueno, luego ya si quieres entramos en eso, pero hay una parte en la que el lóbulo frontal, ¿verdad? Le relajamos, entonces no utilizamos la palabra. Sí que es cierto que hay la mirada, es la conexión que tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando eso, en este caso además, dirigido, no utilizar la palabra, o al igual que la sonrisa, ¿no? Entonces sí que es verdad que la mirada es importante, porque comunica muchas cosas la mirada, sí. Y yo lo que vi también es que la sesión en sí misma tiene una estructura, ¿no? Fuimos pasando como Eso varios es. momentos, varios espacios y yo sí que vi que había un diseño muy bien pensado, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo era ese proceso? ¿Cómo es una sesión de biodanza en definitiva? Vale. Pues mira, Ángel María, una sesión de biodanza son aproximadamente 2 horas de duración, ¿vale? Hay una primera parte en la que se utiliza la palabra, una parte verbal introductoria, donde compartimos nuestras experiencias relativas a la sesión anterior. Esto es cuando hablamos de grupo regular, semanal, ¿no? Porque Cuando lo a ideal veces entiendo, bueno, nosotros fue un taller puntual, pero entiendo que está diseñado como una práctica regular, ¿verdad? eso es, está diseñada como una práctica regular y también contempla lo que hicimos, ¿no? Pues que dependiendo del país, pues se lo llaman maratones, lo llaman monográficos, lo llaman un taller puntual. Entonces ahí hay una pequeña parte verbal introductoria, también se aclaran dudas, se presentan los participantes y dependiendo del contexto, pues se establecen unas pinceladas de los contenidos teóricos de biodanza. Eso
es la parte primera, que suele ser de hasta 30 minutos, y luego hay una parte vivencial, que es la hora y media restante aproximadamente, en la que ya no se utiliza la palabra, ¿no? Y ahí consiste en una secuencia previamente elaborada de propuestas de ejercicios, de danzas y movimiento, con unas músicas seleccionadas y ahí cuya finalidad es promover un proceso progresivo de integración. Por eso hay una propuesta metodológica que le llaman así, la curva de biodanza, en la que hay una primera parte en la que se activa más el sistema simpático, es una parte en la que se marcan unas danzas de integración motora y de activación, ¿vale? Para pasar a una fase más regresiva, más de activación del sistema parasimpático, más de meditación. Algún participante decía, es como una meditación danzante, ¿no? Y ahí Yo creo que es bueno que expliquemos también incluso eso, que hay música, que hay movimiento, que la gente entienda, porque supongo que te preguntarán, pero al final, ¿qué se hace, no? Y que todo esto es, pues eso, con el cuerpo, con un grupo y... Eso es, en danzas o bien danzas individuales, danzas con el otro o danzas con el total del grupo, ¿no? Lo que os decía antes de los 3 niveles de vínculo, ¿no? Y en esas danzas, eso al principio son danzas de más activación, y luego ya entramos en una fase de desaceleración del movimiento. Son danzas más lentas, en las que ahí sí que entra más toda la parte de contacto, de cuidado también de uno mismo, del otro, ¿no? Y esta es la fase con la que yo me estoy encontrando cuando facilito, que generalmente mayor desafío le genera a las personas, especialmente si no se conocen. Y claro, yo aquí sí que desde mi experiencia o desde mi observación, como que estamos o hemos sido así, casi pues, entrenados, ¿no? Por esta sociedad de estar siempre ahí al máximo de energía de hacer, de activación, de movimiento. Entonces, cuando viene una propuesta de un movimiento más lento, más cuidado, ahí aparece un reto porque ahí aparecen muchas respuestas, ¿no? a muchas cuestiones que todos traemos también a nivel de autoconocimiento. Y bueno, pues esto es un poco la estructura de una sesión, y en una sesión lo que se ve afectado en el organismo es tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional y a nivel existencial. Porque luego las personas en un grupo regular pues dicen, es que claro, esta danza pues me llevó a pensar en mi familia o con mi pareja o en mi trabajo, pues determinadas cuestiones, ¿no? Por eso cuando incorporamos un movimiento o una propuesta de danza, luego sí que todo eso tiene, ¿no? Una transferencia, ¿no? a lo cotidiano. Y claro, como tú bien has dicho, ¿no? Es relación con uno, con el otro, con el grupo. Cuando es un grupo que no se conoce, ¿no? Entiendo que es donde surgen más dificultades, ¿no? Toda esa parte de la relación y del baile, en nuestra sociedad todavía estamos como más separados, nos cuesta ahí tocarnos, ¿no? Y acariciarnos, ¿no? Y hay gente que puede el otro, ¿no? Quedarse muy en el primero que he pillado, ya me quedo, me engancho aquí, ¿no? Y hay un concepto que dijiste que me gustó mucho, que es en biodanza no nos empadronamos, ¿no? Es decir, me gustaría que lo explicarais, sobre todo es cómo trascender, cómo salir o me relaciono con este, pero enseguida voy a relacionarme con los demás, ¿no? No me quedo aquí encapsulado. Cuéntanos este concepto. Claro, porque a nivel relacional, la biodanza lo que favorece es la comunicación corporal, ¿no? No verbal, de una forma más abierta y fluida.
Además, estimula nuestra capacidad de expresión afectiva y también nuestra capacidad de manejar los límites personales con más claridad. Y esto siempre se vivencia de una forma mucho más completa cuando yo tengo la oportunidad de encontrarme con distintas personas. Por eso el chascarrillo de aquí no nos empadronamos, ¿no? Porque el que yo tenga la oportunidad de ahora danzar contigo, después danzar pues, con María, después con Gonzalo, después, eso lo que facilita es que yo me voy a encontrar con mucha más habilidad y mucha más integración, porque he tenido más opciones de relación. De hecho, otra de las cuestiones que a mí siempre me encanta, ¿no? Cuando después de un curso las personas dan el feedback de cómo les ha ido, ¿no? En el grupo regular, muchas personas hablan de esto, es decir, de que sus relaciones personales han mejorado y que incluso han sabido relacionarse de una manera mucho más abierta y franca con personas que ni tan siquiera conocían. Entonces, al final, pues es que es una herramienta maravillosa de vínculo. Ángel Claro, porque a mí, María claro, la pregunta que te voy a hacer automáticamente, Patricia, es, oye, todo esto, ¿cómo impacta en tu vida? Es decir, si a ti, aparte de que sea pues, es una profesión o algo que haces porque te gusta, ¿cómo transforma también tu vida? ¿Cómo te ha impactado a ti? Porque esto no va de dar la clase, como estás diciendo muy bien, esto es de llevarlo a mi vida, ¿no? Es decir, ¿cómo llevo esto a mi vida y qué implica esto en mi vida? pues mira, yo te voy a decir desde los años que llevo practicando biodanza y ahora que lo facilito, eh, este trabajo psicocorporal para mí además ha sido un trabajo consciente en grupo, a veces con personas que ni tan siquiera sabemos ni a qué se dedican, ni su estado civil, ni si tienen hijos, ni quiero decir, yo a veces no sabemos absolutamente nada de lo que a nivel social pues se espera, ¿no? Conocer de otra persona. Ya sientes un vínculo muy grande con esas personas, como si las conocieras. De hecho, en el grupo, en Loredo, me decían, es que es como si nos conociéramos, digo, porque lo que se ha compartido es grande, ¿no? Entonces, el impacto que, por ejemplo, eso ha tenido en mí, pues yo siento pues que ha estimulado, ¿no? Mi energía vital, también mi capacidad de expresión creativa. Yo, en muchas cuestiones de mi vida me sentí una persona con una forma muy tímida de acercarme a los demás, ¿no? Y esto, pues, no sé, me ha ayudado a nivel personal, pues también muchas veces a aflojar, ¿no? Del cuerpo las tensiones, a liberar estrés, a regular y a expresar mejor mis emociones. También me ha servido para poner límites, claros y de amor, porque al final los límites también, ¿no? Pues son una manifestación del respeto con los demás, ¿no? También a fortalecer mi autoestima, mi identidad, mm, a, a desarrollar pues distintas habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, no sé, cultivar más la afectividad, también quizás darme más cuenta, ¿no? De la levedad de la vida y, y permitirme generar espacios de confianza y de apoyo entre personas. Eso también me lo ha dado mucho la biodanza. Fíjate, has dicho una palabra que para mí es algo que yo experimenté, que es la parte del amor, ¿no? Es decir, entendiendo como el amor algo más trascendental y más global, ¿no? No como el amor de pareja, el amor relacional, o ni siquiera el amor de filial, padres, hijos, ¿no? Sino que era como una sensación con, pues eso, más, más grupal, ¿no? Es decir, que cómo ir traspasando cuando te relacionabas con unos y con otros, ¿no? Que el amor era un continuo, ¿no? Como iba llevándose de unos a otros, ¿no? Y que tu labor era facilitar que eso sucediera, ¿no? Es decir, que estabas más permitiendo o sosteniendo toda la experiencia, ¿no? No sé si eso es un buen resumen o si el amor está conceptualizado como tal dentro de
metodología de Rolando, si él habla de esto como tal o cómo se concibe. Habla de esto, tal cual, sí, sí. Y de hecho, por eso, para Rolando, la afectividad al final es el pilar fundamental, ¿no? El amor, ¿no? Y sí que tenía así una, un escrito de él, un párrafo de un libro que siempre me gusta mucho, ¿no? Porque dice que biodanza no pretende combatir la tristeza, sino aumentar la alegría. No aborda el miedo, sino nuestro valor. No provoca la ira, sino la confianza y la dignidad que facilitan un comportamiento asertivo. Dice, el sistema biodanza trabaja con la parte sana de las personas participantes, con sus esbozos de creatividad, con sus restos de entusiasmo, con su oprimida necesidad de amor, con sus ocultas capacidades expresivas, con su sinceridad. Porque el cuerpo no miente, Ángel María. Al final el cuerpo, cuando es que es lo que somos, ¿no? Entonces dice, ¿no? La clave está en la exaltación de la vida, la celebración, la alegría, la levedad, la frescura, la sensualidad, construyendo nuestra realidad, ¿no? Entonces, el amor es al final, en este sentido que tú has expuesto, pues lo que nos facilita todo esto. Y en tu caso, Patricia, ¿qué tal llevas el poliamor? Es decir, ¿cómo llevas esto de amar a tantísimas personas? ¿Cómo lo haces en cada sesión? Es decir, ¿cómo eres capaz de sostener todo eso? Porque me imagino que, claro, que habrá sesiones de todo, ¿no? Que uno viene a la sesión con 100.000 cosas a la cabeza o ha discutido antes con no sé qué y tienes que ponerte ahí a sostener y ser un canal de amor y como tú has dicho, el cuerpo no engaña. Es decir, tú ahí yo me acuerdo que yo lo que veía es que tú eras movimiento puro, que nos ibas relacionado a través de tu movimiento, de tu flexibilidad, ¿no? De cómo lo gestionaba todo y que tu movimiento es lo que hacía que el grupo se moviera de manera u otra, ¿no? Es decir, que tú estuvieras con esa flexibilidad hacia el grupo más flexible, que tú estuvieras con esa mirada hacia que el grupo se mirara de forma distinta. ¿Cómo gestionas esa parte? ¿Cómo gestiona esta parte? Es que al final es el grupo, es el poder del grupo. El grupo eh, también te retroalimenta. Entonces, claro, tú vas ahí con la propuesta, ¿no? Con la propuesta de movimiento, con la propuesta que, pues que en este caso, por ejemplo, con vuestro grupo, ¿no? Me decía Miriam, pues queremos eso, la alegría de vivir, ¿no? Conectar con eso. Entonces, claro, el hecho de preparar la sesión también es como un lienzo en blanco en el que tú ahí también vas generando mucha energía y luego, pues claro, lo llevas al grupo, pero el grupo también te va dando información. Y sí que es cierto que fue muy fácil. El grupo de Loredo a mí me encantó. Entonces, al final también las propias personas también te van, es decir, se genera ahí una matriz, ¿no? De movimiento, de afecto, y eso también te activa, claro. Mira, una cosa que no quiero que se me olvide y quiero irla diciendo ya. eh, el que ya lleva un rato escuchándonos, seguro que más de uno le va a gustar todo esto y va a querer investigar más. ¿Dónde se informa uno de esto? ¿Dónde ha dicho que está en 50 y tantos países? Pero ¿cómo se busca esto? ¿Cómo desde la parte de participación en estas sesiones hasta, oye, seguro que hay que decir, mira, yo incluso me llama la parte de la formación, ¿no? Como profesional. ¿Cómo se busca todo esto? Pues mira, hay distintas páginas. Bueno, la primera es la página de la Federación Internacional de Biodanza. Luego también hay una página web que es Biodanza Ya, que ahí están también todas las escuelas en España. Y, y luego en esta página que te decía antes de la Federación Internacional de Biodanza, aparecemos todas las personas que somos facilitadores y facilitadoras de biodanza. Entonces, bueno,
que siempre a través de las escuelas se da como una visibilidad, ¿no?, a todas las personas que facilitamos, y luego también es cierto pues que muchas personas que se dedican exclusivamente a esto pues crean pues sus propias herramientas web, ¿no?, tanto páginas como en las redes sociales. Entonces, bueno, que es fácil llegar a ello, sí. Estupendo. Yo, por supuesto, a los que estén por Cantabria, que te busquen a ti, porque ya digo que yo lo recomiendo totalmente Muchas y gracias, Ángel María. una maravilla. Eh, hemos hablado de un montón de beneficios que tiene la biodanza, de cosas que ha facilitado en tu vida, pero si tú tuvieras como que resumir o decir una frase, ¿para qué practicar la biodanza? Yo te diría, por ejemplo, en mi caso, si tuviera que dejar ahí tal, y dentro del contexto que lo hicimos, ¿no? Para mí fue una forma de expresar la vida, de expresar el amor y de conectar con los demás, ¿no? Pero me gustaría que para ti, ¿para qué crees que hay que practicar la biodanza? Pues mira, yo para mí, después de todas las cuestiones o los efectos que tiene sobre el organismo, ¿no?, que decía antes, ¿no?, pues desde reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico, pues incrementar la energía vital, ¿no?, el bienestar en general, facilitar nuestras competencias también personales, ¿no?, y las relaciones con los demás, yo me quedaría que a mí la biodanza me ha ayudado especialmente a, a integrar distintas experiencias vitales de mi trayectoria y aumentar la conciencia no sé decirte, de muchas cuestiones que o bien que me han ocurrido o que me siguen ocurriendo, ¿no? Incluso pues en muchos casos cambiando como mi mirada, ¿no?, de lo que es el mundo y cómo estoy yo en el mundo y bueno, y cómo creo que al final es un servicio para los demás. Yo creo que últimamente voy cada vez más con las sesiones sintiendo eso, ¿no? Un instrumento al servicio pues de los demás. Has hablado de la conciencia y antes también hablabas de la trascendencia. Aquí estamos en un canal que se llama Salir del amor espiritual. Me gustaría también que cantáramos en esa parte, ¿no? En la parte de la trascendencia. ¿Cómo has conectado? Entiendo que esto es más allá del grupo, ¿no? Es decir, ¿cómo has llegado a conectar con esa otra parte que cada uno lo llama de una manera, dependiendo de su cosmovisión, ¿no? ¿Cómo la biodanza te ha facilitado esa experiencia de trascendencia, de conexión con el todo, con la divinidad, o como en tu caso lo quieras denominar? Pues es que en biodanza, en cada una de las sesiones, hay danzas de trascendencia. Entonces es como lluvia suave en el campo, ¿no?, que va calando semana a semana, semana a semana, y, y la trascendencia es que es algo que es inherente al propio sistema. De hecho, para Rolando Toro, eh, la afectividad y la trascendencia ahí eh, venían, ¿no?, con ese hilo dorado que puede ser el amor, ¿no? Y al final, pues, como te conecta tanto con la vida, pues disfrutas de cuestiones que son inabarcables, no sé, desde hacer un paseo por la montaña, a un buen baño en el mar, a darte cuenta de eso, pues de lo pequeños y lo grande que somos al mismo tiempo, ¿no? Para mí esa ha sido como mi experiencia más significativa de lo que es la trascendencia, ¿no? Y
y bueno, aquí tenemos un viaje de ida, que es la vida, y la danza, pues lo que ha significado para mí es conectar con esa trascendencia que en sí misma pues envuelve todo. Has hablado de, de poesía, ¿no? Has hablado de que principalmente Rolando se definía también como un poeta, ¿no? Y me estaba acordando de bueno, un director de cine japonés, ¿no? Que decía que las películas estadounidenses tocaban el corazón, pero que las películas japonesas tocaban el alma, ¿no? Y para mí la biodanza estaba más conectada con algo que tocaba el alma, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en la sesión, ¿no? En uno de los ejercicios, ¿no? Que me acuerdo que tú me miraste y vamos, y ahí me puse a llorar, ¿no? Es un momento que recuerdo muy, pero llorar como de gozo, de alegría, ¿no? Era una sensación así muy, muy, muy profunda, ¿no? Entiendo que has tenido que vivir experiencias que a veces son difíciles de explicar con palabras dentro de estas sesiones, ¿no? Ya digo, si nosotros vivimos una cosa de 2 horas, pues imagínate a alguien que es un grupo recurrente, ¿no? Eh, ¿Cómo lleva luego la gente esto? Porque cuando vive esas experiencias así más intensas, más fuertes, a veces le cuesta transmitirlas, explicarlas o llevarlas fuera, ¿no? O sea, que no se quede ahí únicamente lo vivido, ¿no? Que es como mi gran reto, ¿no? Y cuando yo hago un retiro o doy una charla, pues mi inquietud es, oye, mira, esto no va de lo bien que lo hemos pasado aquí, ¿no? Esto se trata de algo Vale. carne y llevarlo a la vida, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esas experiencias y sobre todo acompañando a personas que han tenido experiencias así más fuertes o más intensas en una sesión? Claro, pues aquí nuevamente vuelvo al poder del grupo. Aquí, en los 9 meses más o menos, ¿no? Que es la duración de un grupo regular, las personas van sintiendo que hay confianza en el grupo para expresar estas cuestiones. Y realmente además se ve la progresividad, eh, tanto para hablar de experiencias pues que a veces nos dicen, no, esto si lo cuento fuera van a pensar que sienten eso, como que hay un fuera y un dentro, ¿no? Nos decía mi querido director de la Escuela de Bilbao, decía es que a veces las personas sienten que es más real lo que ocurre en una sesión de biodanza que la propia vida, ¿no? Y porque, porque hay autenticidad. Y entonces cuando hay confianza, mes a mes, semana a semana, ¿no? Aquí, pues, como decimos, martes a martes, que es el día que lo hacemos, las personas sí que se sienten, ¿eh? Sienten que tienen una red de apoyo para expresar estas cuestiones. Y por eso, insisto, que es mucho más importante el grupo que el que facilita. Porque además en el relato de vivencia, no lo he dicho antes, en el relato de vivencia no hay devoluciones, no hay consejo, no hay nada que decir. La persona lo expresa, así que la única consigna es que hablemos en primera persona, con una palabra sentida, una palabra emocionada. Y esto también es otro reto, Ángel María, porque se nos va a la gente piensa, la gente Sí. dice, Los las demás. personas. Es decir, al final, eh, el pronunciar el yo, a mí me pasa esto, o cuando he danzado contigo me ha ocurrido esto, he observado esto, he percibido esto, eso es un logro, eso es progresividad. Entonces, desde ahí ya van hablando de vivencias desde a nivel motor, cómo me cuesta esto caminar o no puedo con el sinergismo porque me doy cuenta que tengo un movimiento más rígido, hasta relatos de lo que decías antes, de personas que se han tocado la trascendencia y dicen, pues jamás pensé que me iba a pasar esto con personas que ni tan siquiera conozco, como decía antes, a nivel, pues eso, de a qué se dedican o eso, o su estado civil, ¿no? Porque esa es una pregunta importante. Es decir, ¿esto de la biodanza es para todo el mundo o hace falta por lo menos no ser un tronco y demás o Mm. no tener...
Es para todo el mundo. Sí. De hecho, eh, todos logramos mayores niveles de integración motora. También logramos incorporar patrones de movimiento de otros compañeros, de otras compañeras, que digo, fíjate, pues mira, qué bien en esta danza de fluidez, cómo ha hecho Margarita este movimiento, cómo ha hecho Juan este otro movimiento. Y entonces, eso también facilita que a nivel motor integremos más posibilidades de movimiento. Y todo empieza ahí, a nivel motor. Luego ya la integración es a nivel sensorial y luego la integración es a nivel afectivo. Y, y en los niveles de integración es que es como la espiral del aprendizaje. ¿Dónde acaba? Pues quién sabe dónde acaba, ¿no? Lo que nos queda por aprender como humanos. Entonces, bueno, aunque veamos a una persona con un movimiento quizás más estereotipado, más rígido, la posibilidad de avance en biodanza es que es enorme, es infinita. Mm. Lo que sí que se pide siempre en las sesiones es la entrega en el aquí y en el ahora, ¿no? A ese momento, porque eso realmente es lo que luego va calando, ¿no? En cada sesión. ¿Dirías que en una sesión de biodanza también se ve cómo somos en la vida? Es decir, que si nos cuesta entregarnos ahí, también nos costará entregarnos en la vida o demás. Yo a veces pienso que sí. Yo a veces pienso que tiene que ver con la espontaneidad, sí. O, por ejemplo, en los movimientos de fluidez a veces se ve, ¿no? La rigidez o las personas que en un momento puntual manifestamos un movimiento muy rígido, claro, eso es contrario a la fluidez. Quizás nos chocamos con más obstáculos en la vida. De hecho, la propia sala simboliza la vida, ¿no? A veces cuando somos muchos, pues observas, ¿no? Cómo hay gente que fluye mejor entre unos y otros, gente que igual pues choca más o el propio movimiento, ¿no? Lo bueno de esto es que al final hay una progresividad cada sesión y luego hay un feedback también muy bonito entre los participantes que no pasa por consejos ni ninguna directriz, sino que las personas vamos viendo, ¿no? Vamos activando ahí las neuronas espejo, ¿no? Unos con otros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el cuerpo eh, es maravilloso, dice muchísimo, sino todo. Hay un libro muy bueno que dice El cuerpo lleva la cuenta y, y es un libro que habla de trauma, ¿no? No es en el contexto de biodanza. Y es lo mismo, al final el cuerpo lleva la cuenta de las cosas, ¿no? Y biodanza, decía Rolando Toro, es un acelerador de procesos, ¿no? La propia vida en sí es un proceso terapéutico y cuando participamos de estos sistemas psicocorporales, se aceleran los procesos, se integran más allá del lóbulo frontal, que al final, que es que le hemos dado mucha importancia al lóbulo frontal en nuestra cultura. Y nuestro sistema nervioso es mucho más amplio que nuestro, bueno, está demostrando la neurobiología, ¿no? Ahora, bueno, pues la biodanza es una posibilidad genuina, espontánea, sana, al alcance de cualquiera para, para disfrutar, para vivir con otra mirada. Decía Rolando Toro en otra poesía bellísima de él, ¿no? La fuerza que nos conduce es la misma que enciende el sol, que anima los mares y hace florecer los cerezos. La fuerza que nos mueve es la misma que agita las semillas, con un mensaje inmemorial de vida. La danza genera el destino, bajo las mismas leyes que vinculan la flor a la brisa. Bajo el girasol de armonía, todos somos uno.
Qué maravilla. Fíjate, hay una cosa que decías antes que me parece diferencial de la biodanza, ¿no? Que es el trabajar con la parte sana del individuo, ¿no? Trabajar con la luz que somos. Y, y hay una cosa que yo menciono muchas veces, ¿no? Es que la oscuridad nunca puede vencer a la luz. Es decir, tú no puedes, por mucha oscuridad que tú pongas en un cuarto, si hay una vela encendida, no, la oscuridad no puede apagar a, a la luz, ¿no? Y sin embargo, creo que muchas veces ponemos más energía en la parte dañada, en las oscuridades que todos tenemos, ¿no? Que la luz que verdaderamente somos. ¿Tú, tú has llegado a través de todo este proceso a entender por qué? Es decir, y la importancia de trabajar desde la parte sana. Es decir, ¿por qué has descubierto que eso es lo que realmente cuenta? Es decir, el que tenemos que trabajar desde la luz y desde la parte sana, más que poner la energía en el pobre de mí, que es lo que solemos hacer muchas veces. Pues mira, es una intuición solamente, ¿eh? Pero yo creo que es por una máxima del ego, que no de la identidad, que en biodanza se tiene muy separado. Es que el ego dice busca pero no hayes. Entonces ahí se empeña, se empeña lo que me pasó, ay pobre, ay no sé qué, ay no sé cuánto, porque si esto, porque si esto otro. En una búsqueda sin fin, porque lo que quiere es no hallar, no encontrar nada. Y para mí, en cambio, eh, la mirada de biodanza desde lo que entiende que es la identidad es un regalo que me hago a mí misma y a los demás, porque no hay nadie, Ángel María, que pueda hacer lo que tú haces. Y lo que tú haces es un regalo para ti y para otros. Esa es tu identidad. Es que no hay nadie que sea igual que tú. Entonces, ese es el don que tú has traído aquí. Entonces, la identidad es tan maravillosa que por eso la parte sana de la identidad, que no el ego, pues, disfruta, baila, aprende, se relaciona. Y el ego en esta máxima de encuentra pero no hayes, pues nos vuelve locos a todos. ¿Para qué? ¿Para qué, Pues no? para ser una intuición no está nada mal, Patricia. Fíjate, yo durante muchos años me definía, ¿no? Esto es cuando uno empieza en los temas de desarrollo personal, pero yo me acuerdo que yo me definía como yo soy un buscador, ¿no? Esa frase así que hemos puesto. Hasta que llegó un tiempo que dije, coño, si yo soy un buscador nunca voy a encontrar. Entonces voy a empezar a ser un encontrador. Y desde entonces descarté eso de ser buscador para encontrar. Yo puedo dar fe de que yo en esa sesión que tuvimos allí en Loredo me encontré contigo, me encontré con el grupo, me encontré con la divinidad y creo que ese encuentro es el que invito a todas las personas a que realicen, ¿no? Yo creo que es la clave de la biodanza, que esto no va de teoría, esto va de encontrarse, ¿no? Con uno mismo, con el otro, con el grupo y con lo que tiene que ver con la trascendencia. Así que para que más gente se encuentre con la biodanza, ¿cómo te gustaría, por tu lado, despedirte, Patricia? Pues con la biodanza y también con cualquier oportunidad de movimiento consciente, quiero decir, de mover el cuerpo. Tenemos que danzar, tenemos que expresarnos, tenemos que cada día. Es que bailar es maravilloso, entonces hay que mover el cuerpo, hay que mover el cuerpo y esa es la invitación, Ángel María, que yo haría a todas las personas que nos vieran. Pues es una Que invitación maravillosa, que llegue allá donde tenga que llegar, que las personas después, idealmente incluso durante, si nos han estado escuchando ahí en el gimnasio, donde sea, ya moviendo el cuerpo, pues mejor, y si no, pues que aprovechen para mover el cuerpo. Y que a veces, pues eso, se nos olvida que ese espíritu, esa alma que somos, tiene un vehículo maravilloso que es este cuerpo y que se está diseñado precisamente es para moverse y para llegar a los demás. Así que de verdad, Patricia, muchísimas gracias. Y bueno, tú no te vayas, que voy a despedir y
Y a todas las personas que estáis por aquí, pues eso, que compartáis también este vídeo, que lo hagáis mover, que lleguéis a donde queráis que tiene que llegar. Y ahora voy a decir una palabrita que nos enseñó Patricia para acabar el vídeo de hoy. Chispún. Pum.